Vámonos de puente, vámonos de Buen Fin y vámonos de otra semana más. 18 de noviembre, mesa de redacción, Impacto TV. ¿Y a quién escucha usted mencionar más? ¿Qué apellido? ¿Trump o Duarte? Creo que va ganando Trump, es un peso pesado. Duarte, Javier, no es un peso pesado, es un pez gordo. Pero hoy hay una nota sobre Duarte, una más de todas las que genera. Hoy detuvieron, bueno, hace días según la información que dan las autoridades, pero hoy lo dan a conocer, detuvieron a un hombre en Chiapas que traía consigo 2 pasaportes falsos con las fotos, una del rostro de Javier Duarte, otro pasaporte con el rostro de la esposa de Javier Duarte, con diferentes nombres, y en algún sitio, en algún portal periodístico, el detenido, según esto, menciona que porque se los iba a entregar al gobernador de Veracruz y que el gobernador de Veracruz intentaba salir del país por medio de vía Guatemala. Están las investigaciones, se dice que ya liberaron al detenido porque el delito no es grave, pero pues las autoridades, no sé cuántas policías ni de qué dependencias, pero andan como cuando revisaron todas las cajuelas del Congreso de Veracruz, están revisando Chiapas. Bueno, y en Huatulco, casualmente en Huatulco, iniciando el puente del 20 de noviembre, el puente revolucionario, la CONAGO se reúne pues en ese paradisíaco puerto, y bueno, el presidente le toca ahora hacer a Graco Ramírez, el gobernador de Morelos. Él dice que van a revisar los programas que tengan que ver también con la relación binacional con Estados Unidos, obviamente por la llegada de Donald Trump. El presidente va a estar allá, el presidente de la República va a acompañarlos, bueno, pues todos los gobernadores, algunos salientes todavía y otros entrantes también van a participar. ¿Quiénes son los entrantes? Pues Miguel Ángel Yunes Linares. Murat, Alejandro Murat. Alejandro Murat todavía no toma posesión, ¿verdad? Alejandro Murat también toma hasta el finales de diciembre. Alejandro Murat, porque los otros ya tomaron posesión, tanto Carlos Joaquín en Quintana Roo, Durango, Javier Corral en Chihuahua, José Rosas Espuro en Durango también ya tomó posesión, Cabeza de Vaca en Tamaulipas ya tomó posesión, Martín Orozco en Aguascalientes ya tomó posesión, en Aguascalientes también ya tomó posesión, no, ya nada más quedan por ahí uno que otro. Pero, o sea, la CONAGO va a participar proponiendo alguna cuestión para protegernos de las acciones, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver porque hay estados obviamente que tienen una gran migración y tienen mucha migración concentrada de Estados Unidos. Estamos hablando de Michoacán, estamos hablando de Guanajuato, también hablamos de el Estado de México, y son los que concentran más migración que otros, ¿no? Definitivamente. Y obviamente los de migración temporal, que no es migración sino de pase temporal, que son todos los estados fronterizos, a eso también les va a pegar duro, porque estamos hablando ahí de 5 estados fronterizos, con otros, sus respectivos que también son de Estados Unidos. Ahí luego después se va a hacer una reunión de los gobernadores de la frontera, siempre es una reunión binacional, digamos California con Baja California, Estados Unidos, Baja California, Texas, México, bueno, los que coinciden, ¿no? Normalmente. Sonora. Tiene mucho que ver, porque, bueno, pues imagínate, si empieza a haber deportaciones, tienen que concentrar la detonación también de la economía en esos estados donde se espera que haya más deportaciones. Por otro lado, los gobernadores fronterizos pues están pidiendo que se homologue el IVA. Acuérdate que el IVA se homologó al 16% en la frontera, creo que era 13 o 12, no recuerdo bien, y se homologó al 16%. El problema que hubo ahí es que pues hizo mucho menos competitivo a los estados de la frontera con esa homologación, porque pues las gasolinas en Estados Unidos son más baratas. Digo, ahora que está el dólar arriba, no, ¿verdad? Pero pues normalmente cuando llegue a su nivel de estabilidad,
El problema es el IVA del 16% en los estados de la frontera. Y eso es parte de una propuesta fiscal que viene. Oye, fíjate que estados con mucha migración, pero aparte importantes en exportaciones para Estados Unidos, Michoacán. Por ejemplo, el aguacate que duró tanto tiempo en juicio con Estados Unidos por no sé por qué problemas. Por proteccionismo de Estados Unidos. Siempre sacan algo. Finalmente ganó México y es alta la producción de aguacate que se va para Estados Unidos. Por cierto, Michoacán produce muy buen aguacate, quizá el mejor de México. Recuerda el atún. De varios tipos, sí, el enfrentamiento con el atún que duró décadas, ¿no? Sí. Y por ahí alguien mencionaba que hasta eso se iba a caer, porque pues Trump va a cerrar la puerta a muchos artículos, si no es que a todos los... Mira, el problema que tendría ahí Donald Trump, porque siempre ha existido este proteccionismo en Estados Unidos cuando hay mucha producción agrícola, inventan algo y cierran la válvula, o cuando menos le dan una vueltecita más para cerrarla y te dejan pasar poco producto. Y cuando no tienen producto, abren para que no se les encarezca. Entonces, el problema está en que si da el cerrón completo, pues los que van a sufrir van a ser la población de Estados Unidos, eso es obvio. Y eso ha pasado con el mango, con el aguacate, con la sandía, con todo tipo de productos, ¿no? Y obviamente con la marihuana. Le iba a comentar, te iba a decir, oye, y con aquello que les gusta tanto y de repente no tienen... Zacatito, vacilón. No, y es que, fíjate que ese es uno de los mayores problemas que debería de contemplar Trump, porque es como pues, los niños que son adictos a una paleta, ¿no? Al dulce. Si no se las das, luego andan como loquitos. O a la televisión. Vaya, tiene muchísimas implicaciones de los dos lados, digo, no va a ser tan fácil, ¿no? Porque al final de cuentas les va a encarecer y la misma población va a decir, oye, ¿qué te pasa, no? O sea, si realmente esto ayuda a la economía doméstica, esa es la otra cuestión, ¿no? Que al final de cuentas sí ayuda a la economía doméstica, ¿no? De los dos lados. Pero bueno. Y ayer Trump pues brincaba de gusto, ¿no? Porque dijo, ya la Ford ya no va a establecer su planta de automóviles del modelo Lincoln en México. Ya hablé con mi amigo Bill Ford, y me dijo que no. Y anduvo todo el día, paseó la frase esa. Bueno, no era un hecho que la planta viniera para acá. No existía esa planta para armar ese modelo de Ford. ¿En México? En México hay otra, que arman otra. Bueno, claro. Y la Ford dijo, se seguirá armando, no me acuerdo qué modelo. No, pero se arma aquí. Pero le gusta estar picando la cresta. Ahora, hoy ya se da a conocer que nomina como procurador de justicia a Jeff Sessions. Sí, así es. Este tipo es Ku Klux Klan. Peor que Trump. Ku Klux Klan. Es Ku Klux Klan, y es procurador, Y es procurador. Procurador de justicia. Sí, claro. Ahorita de Senado. Sí, claro. Y por ahí leí que le dieron el pase a que fuera senador porque él quería ser juez. Y hay una frase que dice, que es popular de él, que dice que un blanco que defienda a un negro es una vergüenza para su raza. Es una frase de él. De él. Y aparte, él ha estado siempre contra el movimiento gay, contra los migrantes, contra... Ultraconservador, es un tipo duro. Si así van a estar todos, imagínate. No, pues es que es el corte, pues al final de cuentas, y es lo que decíamos, no se trata nada más de Trump, y yo siempre lo he comentado, o sea, aun cuando hubiera perdido Trump, hay 10 candidatos que son ultraconservadores en el Partido Republicano, que son del mismo corte, y al final de cuentas, él... ¿A quién se debe? A sus electores? Vaya, no está pensando obviamente en México. Y si al final de cuentas modifica el Tratado de Libre Comercio, va a ser para adecuarlo y va a ser a la conveniencia de Estados Unidos. Eso es obvio. Sí. No hay que hacerse aquí ni ilusiones de nada, ¿no? Por un lado, bueno, yo creo que los gobernadores, pues,
aparte de que van a disfrutar Huatulco, por eso se fueron para allá el fin de semana, van a hablar un poco de eso. O sea, se van a desestresar. Y como siempre, no van a hacer nada. Porque los gobernadores son expertos en defender su territorio y en que nadie escrutine sus estados. Por eso pasó en Veracruz lo de Javier Duarte, por eso pasó en Chihuahua, por eso pasó en Tamaulipas, por eso pasó en todos lados, ¿no? Entonces, al final de cuentas, son expertos en eso. Se reúnen, platican, es una federación, pues, de estados. Y dicen, ahí se piden favores unos a otros y se acabó, ¿eh? Eso es todo. A ver, Hugo, pero tú tenías otro dato aparte con el que yo inicié de Duarte. ¿Quién más se fue a Chiapas? Los suegros, el señor Macías, el papá de su esposa, de Karen. ¿Y por qué a Chiapas? Se ¿Es fueron. paraíso ahí? ¿O qué? Bueno, pues en el hecho de que se haya ido a Chiapas está toda la sospecha obvia de que el gobernador Manuel Velasco Coello los protege. A ver, porque no se trata nada más de lo que decías, Roberto, de que agarraran a un tipo que trae pasaportes falsos con la fotografía de Javier Duarte y de Karim Macías, sino también de que los suegros se van a residir a Chiapas. Pues obviamente yo no concibo de que no se fueran a residir en un estado donde no, cuando menos, recibirían cierta protección del gobierno. Ahora, hay que recordar que hay una cierta soberanía en los estados, en México, que les permite un manejo, cuando menos burocrático, para poder capturar a alguien, ¿no? En este sentido, si la orden de captura va a ser en Chiapas, tienen que avisarle al gobierno de Chiapas. Entonces, claro, con eso de que le avisan al fiscal de Chiapas, ¿verdad? Seguramente le van a decir, ¿qué crees, Javier? Oye, ya vienen por ti, andan por aquí, por allá, ¿sí o no? Digo, pues de eso se trata la protección. Ahora, ¿no? este hecho, digo, no tendría otra razón de que este tipo trajera esos pasaportes, ¿no? No hay otra razón, no hay otra razón. Digo, a lo mejor... Y tampoco quiere decir que se fueran a ir a Guatemala, ¿eh? Porque ahí perfectamente bien pueden tomar un avión privado y se pueden ir donde quieran. O sea, vaya, la gente dice, es que se querían pasar a Guatemala. Pues es como cuando dicen, es que acercaron al Chapo Guzmán a Ciudad Juárez porque ahí está la línea. Hombre, por favor, de México está a 1 hora y media de la frontera en avión. O sea, es lo mismo, ¿no? Igual de ahí seguramente. Yo creo que van a ir por protección. Es una opinión muy particular, para facilitarles todo. Sí, y también seguramente, pues, de ahí pueden volar a donde se les antoje, Argentina, Estados Unidos. Digo, Estados Unidos está mucho más controlado el acceso, es difícil que pase desapercibido, pero pueden volar, además en Estados Unidos, para entrar tienes que poner las huellas, entonces entras a una base de datos y si tu foto no coincide con la base de datos, pues las huellas dicen Javier y acá, pues iba a entrar como, a lo mejor como Junior, güey. Entonces, pues dicen, no, es Javier Duarte. Entonces, oye, pero espérame, no que quería regresar al Congreso. A ser gobernador. Sí, claro, le quedan ¿cuántos días? ¿Quién le entiende a Javier? ¿Qué día es hoy? ¿18? 12 días. No, de veras que este es un punto negativo obviamente para Manuel Velasco y seguramente se lo van a preguntar, ¿eh? ¿Por qué se vinieron aquí los suegros? O sea, ¿y por qué detienen a este tipo en Chiapas? Porque también difícilmente van a detener a alguien que, detuvimos a uno y traía, seguramente lo siguieron. A lo que me refiero es que todo ocurre en Chiapas. Sí, pues sí, claro. Todo ocurre en Chiapas, ¿no? Ya lo andaban siguiendo y dijeron, a ver, vamos a esculcar a este. Oye, y por lo pronto Veracruz se desmorona. Sí. Hay paros de todo tipo. Ayer mencionábamos el de los médicos, los dejaron los sin policías. dinero a nadie. Ayer mismo salieron otra vez, creo que maestros. Y luego la universidad, recuerden que a la universidad le deben todo el dinero también. A la Universidad de Veracruz, ¿no? A la Autónoma de Veracruz. Sí, eso desde que estaba Javier Duarte le hicieron protestas y marchas y demás. Les debe dinero, es que se robó todo lo desvió, hizo todos sus
¿cómo dicen las abuelas? Sus chanchullos y sus trinquetes los hizo con empresas fantasmas, familiares. Oye, pero en exceso, ¿cómo puedes pensar así, no? Entonces, no, la verdad. Es la nueva generación del PRI, tampoco lo estés... Para maniobrar, yo nada más hablo de Duarte. Oye, para maniobrar ese imperio, ese cártel, porque así se le llama la palabra cártel, no cartel, cártel, que es una empresa que funciona con todo, como funciona una legal, pero y del ilegal. Organizado, exactamente. O sea, es una pirámide. Ajá. Pero para poder armar todo eso, que implica documentación, implica gente, implica órdenes, pues ¿a qué horas gobernaba? No, es que la dimensión de lo que hizo es brutal. Es brutal, esa es la palabra, es brutal. Ahora, también el Estado yo creo que si no es el segundo, es el tercero con más presupuesto a nivel federal, porque es el Estado que tiene más población, que tiene ciudades muy grandes. O sea, tú puedes encontrarte, por ejemplo, en muchos estados donde hay una ciudad nada más prácticamente, o sea, Tlaxcala, Colima, pero en Veracruz hablas de ciudades grandes, muchas ciudades grandes. Estás hablando de Coatzacoalcos, estás hablando del puerto, de Boca del Río, estás hablando de Jalapa. No hay muchas ciudades grandes, con muchos pueblos de desarrollo. Entonces hay mucho presupuesto, tanto como en el Estado de México, te digo. Posiblemente para mí es la tercera, porque podría ser el Estado de México, el Distrito Federal y Veracruz, o al revés, Distrito Federal, Estado de México y Veracruz. Pero son los tres más grandes, más que Nuevo León y más que Jalisco. Entonces, sí hay mucho dinero realmente. Entonces, vaya, mucho dinero público por la cantidad de población y demás, ¿no? Y pueblos de desarrollo. Y eso también se prestó, pues, hombre, llegó y como el cuarto Rico MacPato se aventó de cabeza, ¿no? Rico MacTaco, porque también le encantaban los de... ¿Qué más, Roberto? Los de Jaiba. Oye, pues ayer ocurre un hecho, pues que parecía que ya estaba todo tranquilo y no falta quien riegue la manteca, como se dice por ahí, en Oaxaca, ¿no? Que está a punto de haber cambio ya de gobernador. Pues unos porros de la Universidad Benito Juárez. Así es. Aparentemente el asunto queda en cuestión electoral interna, pero lo que hacen pues no tiene mamá, porque pues como muchos edificios del país, como cuando quemaron en la puerta de aquí del Palacio Nacional. La Puerta Mariana. La Puerta Mariana. La puerta esta de la Facultad de Derecho en la Universidad Benito Juárez, ayer leía que es una puerta también que tiene cerca de 400 años. Y estos muchachitos o muchachotes que están estudiando leyes, que se inscribieron ahí, no sé si para estudiar leyes o para violar leyes, se les hizo fácil echar gasolina y vámonos, adiós historia, se subieron allá arriba del edificio, desde allá se enfrentaron con la policía, a los propios detenidos que estaban subiendo a las camionetas se veía los videos donde desde arriba les caían piedras y palos, o sea, no le atinaban a los policías, le atinaban a sus propios compañeros que estaban subiendo a la camioneta. Malos para eso. Pero sí quemaron el edificio de la Facultad de Derecho. Inicialmente se decía que nada más era la entrada, ya después se vieron llamas hasta arriba, el mobiliario quemado. Entonces, ¿sabes qué es lo peor de eso, Roberto? Que no les hacen nada. No, Esto está provocado por la autoridad, por la presunta corrección política de Gabino Cue y de la autoridad de la autoridad pública, de seguridad pública de Oaxaca, y la fiscalía, que no les finca responsabilidades como deben de ser. Estos deberían de estar en la cárcel. Mira, ese es el gran problema de México. Por eso las diferencias, y valga que no deben hacerse, y las comparaciones son malas,
Pero por eso, por ejemplo, Estados Unidos es duro en muchos aspectos. No, bueno, es que es inconcebible La que ley es la un ley. Estado de Derecho te avienten gasolina a un policía, le prendan, veas cómo incendian al policía y los señores salgan. Es un intento de homicidio. En ningún lado sale un tipo así. Mira, además, ni en el nuevo sistema penal acusatorio sale un tipo así con fianza. Fácil. Le acaban de dar la medalla a Belisario Domínguez, al héroe de la gasolinera. Gonzalo. No hay un detenido por los que provocaron eso. Así es. Punto. Nos vemos el martes. De enero. Ah, es cierto.